La discusión sobre la legalización de la marihuana ha vuelto a tomar bríos en los últimos tiempos, como consecuencia o en la medida de los fracasos o de las limitaciones en la lucha contra las drogas para parar la violencia que ahí se genera, y también por el avance de la despenalización en varios estados de la Unión Americana, e incluso el que el Congreso norteamericano ha sido tomado por su agenda por esta discusión. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en el programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a tener una discusión interesante con un legislador que ha impulsado la despenalización de la marihuana y con un académico y funcionario público que viene teniendo el pulso, por ejemplo, de la lucha contra las drogas y en lugares de narcóticos desde los años 90. Imagínense la perspectiva que tiene de cómo ha evolucionado el fenómeno. Veamos algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa para tener nuestra discusión de hoy. La discusión sobre la legalización de la marihuana ha vuelto a cobrar fuerza en la medida de que persisten altos índices de violencia por la guerra contra las drogas y avanzan en la despenalización en estados de la Unión Americana para usos recreativos y medicinales. El debate se tomó la agenda del Congreso de Estados Unidos con argumentos que incorporan aspectos de salud pública, legales, económicos y hasta morales, en un momento en el que Texas podría convertirse en el quinto estado en legalizar el consumo del cannabis. En México quedaron atoradas iniciativas en la misma dirección, aunque recientemente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, planteó en la ONU ajustar la política antidroga y el responsable del combate a las adicciones, Manuel Mondragón, aceptara que el país está listo para tener este debate. El enfoque en el país para abordar el tema es sobre todo el de salud pública, a diferencia de Estados Unidos, que incorpora el uso recreativo dentro de los supuestos para la despenalización. La utilidad económica y de ingresos fiscales en los estados donde se ha despenalizado es considerable. ¿La sociedad mexicana está lista para entrar en este debate? ¿El gobierno realmente está pensando en la necesidad de cambiar el enfoque de la política antidroga? ¿Hay intereses económicos que impiden la discusión de este negocio? Número 1. El actor estadounidense Morgan Freeman aceptó que desde hace muchos años usa marihuana por influencia de su primera esposa. Número 2. El proyecto de ley 2165 permitiría la posesión y venta de marihuana comenzando en septiembre del 2015 y convertiría en Texas en el quinto estado de Estados Unidos en poder utilizar esta planta con fines recreativos. Número 3. Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y candidata presidencial, manifestó su apoyo a la marihuana medicinal, la investigación sobre el tema y los derechos de los estados para legalizar la marihuana recreativa. Número 4. El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, aseguró que México tiene la madurez necesaria para abrirse al debate de la despenalización, la regulación y la legalización de la marihuana. Se requiere reforzar las políticas para reducir los niveles de consumo, tanto en las sustancias psicoactivas de curso legal como la ilegal, declaró el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Cal. Número 5. Una mayoría de los estadounidenses apoya la legalización de la marihuana, un incremento de 41 puntos porcentuales en relación con el respaldo existente en 1969, de acuerdo con un nuevo sondeo del Centro de Investigación Pew. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a entrarle a esta discusión que ha tomado nuevamente vuelos en los últimos tiempos por las causas que comentábamos hace un momento y venían en el reportaje de la legalización de la marihuana. Y para discutirla me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy aquí el diputado del PRD, uno de los que más ha impulsado la despenalización de la marihuana en el país, y es Fernando Belauzarán. Muchas gracias. Encantado de estar contigo, Pepe, siempre es un placer. Un placer. Y me da muchísimo gusto que haya venido también con nosotros Jorge Antonio Luna. Él es abogado, penalista, especialista en derecho, pero sobre todo ha tenido una larga trayectoria dentro de la administración pública en la PGR, conocimiento directo del Departamento de Narcóticos desde los 90. Imagínense la perspectiva, la visión histórica que trae sobre el tema, y además está aspirando a ser fiscal anticorrupción. Muchas gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Pepe, estamos a las órdenes. A mí me gustaría entrarle a esta discusión reavivando un par de declaraciones que me han llamado la atención y son las que me gustaría que ponderáramos en el debate. La primera, veo a un Mondragón diciendo, a pesar de las resistencias, Mondragón y Calpe, de adicciones, a pesar de las resistencias al principio, hoy siento que se mueve un poquito y dice:
quizás sí estaríamos ya listos para entrar a este debate. Y tenemos también la declaración de Osorio Chong, el secretario de Gobernación, en Naciones Unidas, diciendo o pidiendo o sugiriendo, no sé cómo calificarlo, pero diciendo las estrategias de lucha contra las drogas tienen que ajustarse, tienen que modificarse, tienen que cambiar. Y la pregunta con la que abriría, teniendo este marco, Fer, es, ¿tú sientes que el país está listo y que el gobierno está listo para entrar a este debate o no? Bueno, lo que no está listo el país es a seguir como estamos. Cada vez se descompone más la situación, cada vez estamos peor, cada vez el Estado pierde control en muchos espacios, es decir, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso rotundo. Ya el gobierno mexicano, el Estado mexicano lo reconoce en foros internacionales, como bien dices, el discurso de Osorio Chong no es el único, también el de Montaño en Viena, etcétera. Hay un nuevo discurso de la Cancillería mexicana, pero yo lo que veo es que somos candil de la calle y oscuridad de la casa, porque mientras no haya cambios legislativos, mientras no haya cambios en la política, aquí todo es demagogia, ¿no? Y yo sigo viendo oscurantismo de parte de la Secretaría de Salud y de CONADIC, etcétera, hacia este tema. Ya mire, quitémonos las telarañas, los tabúes, los prejuicios. Tenemos una Secretaría de Salud que en este tema, y CONADIC y también COFEPRIS, es una lógica prejuiciosa y precientífica. Ya basta. Mientras en los países desarrollados aprovechan los beneficios medicinales de la marihuana, aquí México, que tiene en su medicina tradicional desde hace siglos utilizándola, aquí todavía no. Claro, aquí nuestros servicios de salud pues dan las mujeres dan a luz en los estacionamientos, las vacunas matan, bueno, no sé si las vacunas hay que investigarlo bien, pero la verdad es que tenemos un sistema de salud, pero el hecho de que no reconozcan las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana da a entender que no tienen los pies en la ciencia, están en otra, y mientras, por supuesto, los muertos están por todos lados, la violencia sigue, el Estado se sigue debilitando en muchas zonas, es decir, siguen manteniendo un paradigma prohibicionista que ya está desahuciado. Yo les llamo a que ya lo suelten y demos paso a un nuevo paradigma en serio, y no solo en discurso en el exterior, que se aplique en México ya una nueva política. Déjame traer la pregunta para acá. Tú que traes la visión desde los 90, tanto en adicciones como en narcóticos, Jorge Antonio, ¿te parece, compartirías la visión de que el asunto ya del esquema prohibicionista está absolutamente agotado y que así ya no podríamos seguir, como sostiene Belauzarán? Yo pienso que efectivamente la historia nos muestra que la dinámica social amerita cambios. Eso es indiscutible. No podemos seguir visualizando las leyes de 1917. Eso ya no procede. Pero vete a los 90. A los 90. ¿Sí ve las de los 90? Las estrategias que se iniciaron en 90 definitivamente nos muestran que no fueron eficientes. Fracasaron. Podría decir que fracasaron porque de lo contrario se hubiera desvirtuado el incremento en el tráfico de drogas, cosa que no sucedió. En aquellos años, principios de los 90, México se veía simplemente como un trampolín de drogas para los Estados Unidos. Sin embargo, en los años 90 y los 2000 nos damos cuenta que México no solamente sigue siendo el principal trampolín para ingresar drogas a los Estados Unidos, sino que también comienza a incrementarse las adicciones. Por más que el discurso gubernamental diga que no es cierto, yo considero que sí, lo vemos en la sociedad, lo vemos en la juventud, lo vemos ya inclusive en adolescentes de 14, 15 años. Exacto. Que se están involucrando en el consumo de drogas, comenzando por la que supuestamente es la barata, que decimos en el mercado, que es la cannabis, la marihuana. Sí, sí. Sin embargo, ese es el primer paso para que después brinquen al consumo de drogas duras. Pero tú compartirías esa idea de la permisividad, la al legalización abriría una permisividad que te llevaría a la cocaína y a drogas duras. A ver, coincido y discrepo. Coincido en cuanto a que efectivamente esto no ha funcionado. Ahora hay más consumo, hay más producción, y cada vez los jóvenes consumen a edades más tempranas, y lo reconoce el mismo CONADIC. Es decir, la prohibición no ha funcionado. Ahora, cuando dicen
que es el paso para drogas más duras. La verdad es que la droga de inicio para todos es alcohol y tabaco, mijo. Esa es la gran droga de inicio. Pero además, lo que ha funcionado muy bien en los Países Bajos es lo que le llaman segregación de mercados. Porque ¿cuál es el punto de unión entre la marihuana con otras drogas? Pues el dealer, el famoso vendedor en el mercado negro. El vendedor del mercado negro, el dealer, pues quiere venderle al cliente no solo marihuana, sino lo que tiene en el menú. Entonces le dice, mira, tengo aquí otra cosa, etcétera. Es el punto de contacto. El hecho de regular marihuana permitiría que los que van por marihuana no tengan contacto con drogas más duras, ¿no? Esto que, insisto, ha funcionado muy bien en los Países Bajos. De tal manera que si regulamos marihuana, los consumidores tendrían menos riesgos. ¿A qué? Primero, no tendrían riesgo para tener contacto con los criminales, que es un riesgo en México importante. Segundo, no tendrían riesgo de represión policíaca o extorsión, que también es importante. Tercero, tendrían un cierto control de calidad, porque luego el producto puede tener sustancias más tóxicas. En el caso de marihuana, el asunto de insecticidas o pesticidas, etcétera. Y cuarto, este es muy importante, insisto, no tener contacto con drogas más duras, porque el 80%, es decir, 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana. Es la inmensa mayoría. Bueno, que es la mayoría, no tenga contacto con drogas más duras. En todo eso ayudaría tener regulación. Pero bueno, ahora, aquí hay un punto que me llama la atención, el tema de regulación de mercados, porque en efecto han cambiado cosas aquí. Tú lo decías hace un momento, la agudización o el crecimiento del mercado interno, del consumo, no solamente una plataforma de exportación. Y en Estados Unidos también están cambiando cosas. Internamente van por el 5º estado en el que avanzaría si Texas se suma a la legalización. Lo que no cambia es lo que tú señalabas, justo la frontera. Sí. Esa frontera sigue incólume. Sí. Es igualita con la que tú trataste hace 25 años. Cuando empezó el cártel de Juárez, que sí, te tocó a ti seguirlo. Exactamente. Aquí estoy de acuerdo en muchos puntos que el señor diputado está dando en esta ocasión, pero también tendría yo que considerar ser un poquito oportuno en la visión, no solamente por lo que hace a la parte de salud, sino que también esa regulación a que hace referencia fuera en verdad una regulación jurídica en el cual cooptara a todas esas masas, a todas esas fuerzas que se enriquecen o que hacen de su mercado una forma de crecimiento económico financieramente hablando, o sea, para muchos grupos. Pero habría que legislar. Pero nomás tradúceme eso un poco en palabras más sencillas. O sea, necesitaríamos una ley que al legalizar permitiera despojar del negocio a todas esas mafias. Así es. Esa es la idea. Esa es la idea, pues pero tendríamos que analizar muy a fondo a través de debate. Yo creo que aquí la parte más importante que yo le veo es que estemos a debate, pero al debate abierto, debate no de gobierno solamente, debate de sociedad, de academias, de los médicos, que nos dieran la oportunidad. Regreso a la pregunta de Fernando. ¿El país está listo para el debate? No. ¿Y el gobierno está listo para el debate? No. ¿Ninguno de los dos está listo para el debate? Yo no pienso que esté listo. Ahí creo que van a discrepar. Hemos debatido, incluso hicimos un foro internacional de política de drogas en el Congreso que no tuvo precedentes y estuvo incluso el gobierno presente. Hemos debatido, lo que ya tenemos que hacer es acciones concretas. No podemos esperar distintos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Lo que necesitamos es pasar de los dichos a los hechos. Yo le pido al gobierno mexicano, le demando al gobierno mexicano que lo que está diciendo en los foros internacionales, lo que fue a decir Osorio Chong en la ONU, lo aplique en México. Y que avancemos en la despenalización al menos como un paso previo a la regulación ya, porque además esto va muy rápido. El próximo año, 2016, no solo viene UNGAS, la sesión especial de Naciones Unidas sobre drogas, también viene la elección de Estados Unidos, donde California ya va por la marihuana recreativa. Y no solo va a ser California, van a ser varios estados. Bueno, y Texas, es más, Texas en septiembre. Pero septiembre de 2015 es recreativa también. Imagínate que es el estado conservador, por cierto, y que tendría otra, o sea, llega a la frontera la marihuana, ya, a México llega a la frontera, y si la frontera es porosa de México hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia acá, ¿para qué les digo? ¿No? Aunque ahí está uno de los problemas que no han cambiado. Voy a tener que hacer un corte rapidísimo y regreso, voy a regresar contigo un poco para conocer tu perspectiva de por qué crees que, ya no acciones concretas como las que pide Belauzarán, sino por qué crees que no estamos listos para el debate, ni el gobierno.
está listo y en todo caso, pues entonces habría que dudar de lo que están diciendo sobre la discusión de la legalización de la marihuana, que se va a poner candente. Ahorita lo decíamos en medio del corte. Será uno de los temas que dominará la agenda seguramente de la campaña norteamericana. Ahí está la Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, teniendo manifestaciones de apoyo decidido al tema. Pero déjame regresar a México, porque ahí es donde los cambios, digamos, que pueden ser se han detenido más que los que han producido allá. Y voy contigo, Jorge. Estamos hablando con Jorge Antonio Luna, él es especialista académico en Derecho, pero además tiene una larga trayectoria en antinarcóticos y adicciones. ¿Por qué tú decías, crees que la sociedad mexicana, ni el gobierno, ninguno de los dos, está suficientemente listo para entrar a un debate constructivo que nos lleve, como demandaba Fernando, a decisiones y acciones? Porque yo creo que las políticas públicas que en materia de prevención de las adicciones nunca han tenido una secuencia lógica y permanente. Lo primero que tenemos que considerar es eso, que el sistema de gobierno establezca políticas públicas no solamente para buscar la regularización de drogas, las drogas que les llamamos drogas frágiles, las drogas que no causan mayor daño a la salud. Está comprobado que la marihuana a veces pudiera ser menos perjuiciosa que el propio tabaco. Claro. Médicos especialistas en cuestiones respiratorias, los oncólogos, refieren que hace más daño el tabaco, inclusive tanto para el activo como para el pasivo. Entonces, las políticas públicas yo creo que han dejado de ser constantes, y una muestra de eso es que en cada época, en cada etapa de gobierno, se va inventando algo, es como a capricho. Lo vemos ahora que tratan de darle un papel preponderante a través de la Secretaría de Salud, con un funcionario que es médico y que sabe de lo que habla, y que ya él mismo creo que está considerando la posibilidad de abrir este debate. Efectivamente, lo que dice el señor diputado tiene mucha razón. ¿El Mondragón te refieres? A Mondragón y Cal, sí, al doctor. Yo creo que lo que dice el señor diputado tiene mucho de verdad. Hemos caminado muchos años a través de discursos. Sí. Ahora el discurso tiene que sostenerse legalmente, fundamentarse legislativamente. ¿Para qué? Para proteger a todos aquellos que el consumo de la droga es parte de su vida, es parte de lo cotidiano, como fumar tabaco. Podrán fumar marihuana. Ahora, ahí sí tenían el chance en el Congreso. ¿Qué pasó ahí? Mira, ¿Qué pues, pasó ahí? ¿Qué pasó en el Congreso? No, mira, porque digamos que, Jorge señala la falta de políticas públicas, pero la ausencia de leyes no depende del Ejecutivo. Bueno, tuvimos negociaciones. Ajá. Y avanzamos. Incluso habíamos ya tenido un acuerdo con redacciones concretas para avanzar en la despenalización. Por una parte, en poner en la tabla pues un gramaje más o menos razonable, porque 5 gramos como está era absurdo. Tenemos esos acuerdos. Lo que faltó que fue voluntad política. ¿Pero quién rompe los acuerdos, Fer? Pues más que romper los acuerdos, no tuvieron... ¿Quién se retira? Pues, ¿dónde se deshace la negociación? Pues que faltó voluntad política del gobierno a llevar los acuerdos que habíamos tenido con salud y con otros, con ADIC, acá por lo menos avanzar, a pesar de nuestras diferencias, avanzar en la despenalización y en revisar la tabla de despenalización efectiva, porque tenemos una despenalización teórica. Pero a ver, ¿quién estaba apoyando ahí? ¿PRD? Sí, ¿PAN? Bueno, teníamos una con salud, nosotros desde el PRD y parte de la sociedad civil, yo diría que está buscando eso, pero pues naufragó porque faltó voluntad política y se acabaron los tiempos, porque también vienen las elecciones y les dio, yo creo que frío ponerse a temas morales, pero mientras tanto seguimos en la descomposición. O sea, yo necesitamos, mira, no, es que aquí el problema es que estamos amarrados en el asunto de que lo que no es popular no hay que hacerlo, a pesar de que esta política... Oye, pero eso se llama populismo.
Pues de alguna manera sí. O sea, digamos que no solo López Obrador sería populista, sino el PRI. También, claro, porque no se atreven a hacer medidas necesarias, porque ¿qué van a decir después de que han metido e inoculado a la sociedad mexicana tantos prejuicios, ¿no? Lo único que les falta decir es que a los que fuman marihuana les salen pelos en la mano también, ¿no? ¿Cómo la ves? Es que no solo políticas de prevención, sino en este caso, digamos, falta de voluntad política. Sí, definitivamente. Pues un problema de conservadurismo de la sociedad, de conservadurismo de los partidos o simplemente de cálculos electorales. ¿Tú cómo ves? En esta época podríamos decir, y el señor diputado lo sabe más, esto es de cálculo electoral. O sea, ya no era un tema que pudiera rendir frutos al sistema político o a los partidos políticos. Por eso dejaron que se muriera. Bueno, no solo lo vemos con eso, lo vemos con otro tipo de leyes, de sistemas que están en formación, en autorización y que no le dan resultados. Pero yo aquí quisiera regresar un poco a la parte de la prevención, a la parte de la concientización, porque si bien es cierto es importante regular, el hecho de regular quizá no me resuelva el debido consumo o el debido trato de la droga a los que realmente la necesitan como adictos, porque podría abrirse un mercado o posibilidades a que el que no está inmerso en una adicción pudiera tener mayores facilidades. Sí, los años 90, principios, en la PGR llevamos a cabo un programa denominado ADFAR, que era una lucha contra la adicción a base de programas preventivos, y que lo que buscábamos era precisamente llegar a los nichos de posibles consumos como eran los jóvenes esencialmente. ¿De qué manera? Demostrándoles, educándolos, diciéndole el daño que hace, o por lo menos, si no aceptan que hace daño, por lo menos que sepan qué resultado puede tener ese consumo. Claro. Es una forma de literatura, claro, pero ahí de drogas. ¿no? No, pero claro, necesitamos un cambio de enfoque. Es parte de las negociaciones que también teníamos. Establecer claramente la reducción del daño, ¿no? Como una medida, informar, como una medida pública. Claro, informar, la prevención, etcétera. Regular la marihuana no significa promover su consumo. No, eso no significa. Significa poner reglas donde no hay. Por ejemplo, con el tabaco, gracias a las reglas que se han puesto, ha bajado su consumo. Pero sobre todo, me parece que aquí lo esencial, lo fundamental es enfoquémonos en la prevención, atendamos esto como un problema de salud pública y ya no como un asunto de policías y ladrones en donde a ningún joven le ayudas a su salud metiéndolo a la cárcel. Al contrario, si hay un lugar donde las drogas son más accesibles que en las calles, es en las cárceles. Ahora, esta clase de estereotipos que te pueden llevar a confundir regulación con, digamos, promoción, no reflejan también que hay, digamos, ciertos, digamos, prejuicios incluso morales en la sociedad mexicana que permanecen, porque sabes y que no abren la posibilidad o que cierran o que obstaculizan la discusión. Claro, porque la inmensa mayoría de los consumidores no son ni adictos ni delincuentes, como Morgan Freeman, que lo acabamos de ver, ¿no? Morgan Freeman es alguien perfectamente productivo que puede hacer su trabajo de manera excelente a pesar de ser consumidor. No te digo Michael Phelps, que ganó las medallas olímpicas, ni Freeman ni Phelps han ganado sus reconocimientos, sus medallas olímpicas uno y sus Óscares el otro, gracias a la marihuana, pero la marihuana no les impidió serlo. Entonces quitémonos, porque aquí lo que han generado es el estereotipo, es el paria, ¿no? Como si la política del miedo fuera la eficaz. Ahora, les voy a meter miedo para que no se van. Miren, mejor eduquemos, mejor demos información para que la gente, no consuma porque no quiere, porque eso de que no consuma porque no puede, ya vimos que siempre se puede, pero si decide consumir, que lo haga de manera responsable, y para que haga de manera responsable hay que darle pues las herramientas, y para aquellos que sí necesitan atención, que es una mínima parte de los consumidores, para esos darle una atención debida, importante, pero aquí hemos gastado el dinero ¿para qué? Para la persecución, metiéndonos en una espiral de violencia interminable, ¿no? En donde los grandes beneficiarios de la prohibición son las bandas criminales, por eso se han enriquecido. Ahora no sé, y con esto me voy a cerrar contigo, hasta dónde, datos como por ejemplo y hoy la posibilidad de que esta discusión en Estados Unidos trepe incluso en la campaña presidencial tiene que ver. Ahí está la última encuesta de Pew, dice desde 69 hasta ahora ha subido 41% la aceptación de la marihuana. Eso no ha sucedido en México. Eso no ha sucedido en México porque bien decías, Pepe, que hay prejuicios, hay zonas de alto riesgo, socialmente hablando, pero también políticamente hablando. Entonces aquí
O Pues sea, de darse puros intereses creados. puros intereses. Prejuicios e intereses Sí, creados. debe darse el concurso de voluntades, pero un concurso de voluntades yendo primeramente a educar a la sociedad, a las masas más vulnerables como son los jóvenes, y no solamente regular por regular, sino por un lado educo, por un lado prevengo y por el otro lado también tengo que despresurizar el sistema penal en donde todo se piensa que se resuelve con creación de mayores ¿Por qué? penas. Claro. Y eso no soluciona. ¿Por qué cambió la percepción en Estados Unidos sobre la marihuana? Por el éxito de la marihuana medicinal. Y aquí en México los niños con epilepsia no tienen cómo tratarse con marihuana medicinal porque tenemos una Secretaría de Salud todavía con prejuicios, oscurantista, precientífica. Me estoy yendo. Muchas Sí. gracias a Fernando Belauzarán, muchísimas gracias, Jorge Antonio Luna, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Estamos sobre el tiempo. Fue un Muchas placer. gracias a usted, sobre todo, por haber estado con nosotros. Ahí tiene ya algunos elementos del debate que seguramente va a crecer en Estados Unidos y, por supuesto, también va a crecer en México en los próximos meses. Finalmente, ojalá que todos estos elementos le ayuden sobre todo a usted a formar su opinión y su punto de vista sobre un asunto que tiene enorme incidencia social sobre la violencia y sobre otros aspectos que tienen que ver con la educación y muchos otros. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30, desde la esquina de la información. Vamos a hablar de Ayotzinapa 7 meses después. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana aquí y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.